Buenas tardes, bienvenidos todos nuevamente a este espacio de salud. En el encuentro anterior habíamos estado viendo el tema de la higiene alimentaria, cómo prevenir intoxicaciones, los tipos que se pueden presentar de intoxicación, ¿no? Por distintos factores. Y hoy vamos a ver ya directamente cómo se produce esa intoxicación. Entonces, vamos a ver cuáles son los síntomas y de qué manera empiezan a aparecer en nuestro organismo y cómo los vamos a ir solucionando. Entonces, los síntomas pueden variar, por supuesto, dependiendo de cuál sea el origen de la infección. El tiempo que tardan en aparecer estos síntomas depende también de ese tipo de infección. Y varían a veces entre 1 hora hasta 28 días, o sea que podemos estar casi un mes incubando una infección y sin embargo no sabemos que eso nos está ocurriendo. Así que es muy importante tener en cuenta cualquier malestar que uno pueda estar sintiendo que nos está marcando algo ahí, ¿no? Los casos comunes de intoxicación alimentaria usualmente incluyen estos síntomas, que son los cólicos abdominales, la diarrea, vómitos, pérdida de apetito, fiebre moderada, debilidad, náuseas y dolor de cabeza. Los síntomas de una posible intoxicación alimentaria mortal en este caso, acá ya estamos hablando de gravedad, incluyen una diarrea persistente que dure más de 3 días, una fiebre superior a los 38 grados 6, dificultad en el hablar, para poder ver, síntomas de una deshidratación severa que pueden incluir la boca seca, poca orina o nada, o bien dificultad para retener los líquidos, y también orina con sangre. Entonces, cualquiera de estos síntomas nos están marcando una alerta muy importante y por lo tanto tenemos que comunicarnos inmediatamente con un profesional de la salud que nos va a ir indicando cómo hacer, si esperar, si verlo en ese momento. Él sabrá cómo tiene que ir llevando este proceso. ¿Qué causa la intoxicación alimentaria? La mayoría de las intoxicaciones pueden reducirse a estas causas que son las principales. Ya habíamos visto la vez anterior algunos de estos motivos, pero ahora los vamos a ver más detalladamente. Las bacterias, por ejemplo, que son la causa más frecuente, ¿no?, de una intoxicación alimentaria. La gran conocida es la Escherichia coli y también la Listeria monocitogenes y la Salmonella. Esas las conocemos muy bien. Después hay otras bacterias, por ejemplo la del botulismo, que son menos conocidas y son potencialmente letales y pueden aparecer en algunos alimentos. Después tenemos los parásitos, que la intoxicación causada por parásitos no es tan común por la que causan las bacterias, pero se propagan a través de los alimentos y son muy peligrosas. Por ejemplo, tenemos la toxoplasmosis, ¿no? Es bien conocida en algunos casos, que es el parásito que se ve con poca frecuencia, pero a veces aparece sobre todo en los areneros que tenemos para los gatitos en casa, ¿no?, para hacer sus necesidades o las piedritas. Entonces hay que tener mucho cuidado, prestar atención a eso. Los parásitos pueden vivir en el tracto intestinal sin ser detectado por años. Sin embargo,
las personas que tienen sistemas inmunitarios debilitados y las mujeres embarazadas corren un gran riesgo de tener efectos secundarios graves si estos parásitos residen en los intestinos. Por eso, yo por la experiencia, ¿no? Al estar embarazada muchas veces y de haber perdido 2 embarazos, una de las pruebas que me hacían siempre era el tema de la toxoplasmosis, para ver, pero yo no tenía gatos en ese momento, así que, pero es algo que se tiene muy en cuenta, parecería ser algo que ocurre con frecuencia, ¿no? Cuando se producen algún tipo de problemas con las embarazadas. Después tenemos los virus. La intoxicación alimentaria, que es causada por los virus, por ejemplo, como el Norwalk, que es un virus que causa al menos 19 millones de casos de intoxicación alimentaria en el año. Es realmente muy fuerte y en algunos casos puede también ser fatal. Después tenemos algunos conocidos como el rotavirus, el sapovirus, el astrovirus, que tienen síntomas similares, pero son menos comunes. También tenemos como muy conocido el tema de la hepatitis A, que es una condición grave que se puede transmitir también a través de virus en los alimentos. ¿Quiénes están en riesgo más grande de una intoxicación alimentaria? ¿No? Porque a veces comemos alimentos que no son tan seguros y sin embargo no nos pasa nada. Pero tenemos que tener en cuenta que cualquier persona se puede intoxicar y si uno habla estadísticamente se puede decir que al menos una vez en la vida nos hemos todos intoxicado de alguna manera, aunque sea muy leve, ¿no? Y existen algunas poblaciones que tienen mayor riesgo de contraer una intoxicación de este tipo. Por ejemplo, las que tienen un sistema inmunitario debilitado, así como una enfermedad autoinmune, porque tienen el riesgo grande de tener alguna complicación, ¿no? Justamente debido a la enfermedad y a este tipo de infección. Después las mujeres embarazadas también están en un gran riesgo debido a que el cuerpo se está adaptando a los cambios en su metabolismo y el sistema circulatorio también durante el embarazo. Entonces eso la hace más vulnerable. Lo mismo las personas mayores que enfrentan un alto riesgo de contraer alguna intoxicación debido a que su sistema inmunitario no responde rápidamente a los organismos infecciosos, están como retardados, ¿no? Todo como pasa en la vejez, todo está más lento, bueno, también acá en esta fase interna se manifiesta esta lentitud, por eso el riesgo de enfermarse de esta manera. Los niños también son una población en riesgo porque su sistema inmunitario no está tan desarrollado como el de los adultos, está en proceso. Entonces los niños que son muy pequeños tienen infecciones con más facilidad debido también a la deshidratación causada por los vómitos y la diarrea. Eso es algo bastante común de ver en los niños muchas veces. ¿Cómo diagnosticamos una intoxicación alimentaria? Es decir, ¿cómo lo hace el médico? El profesional de la salud es el que va a diagnosticar qué tipo de intoxicación alimentaria estamos teniendo. En casos graves, lo que se hace es realizar análisis de sangre, de materia fecal, también se analizan los alimentos que se hayan consumido para determinar la causa de esa intoxicación, ¿no? Cada tanto aparecen, por ejemplo, en lugares de vacaciones donde hay mucha gente y se come, hace poco creo que ocurrió un caso de este tipo, ¿no? Donde se intoxicaron varias personas con algo que estaba en mal estado. También el médico lo que puede hacer es una prueba de orina para evaluar si la persona está deshidratada debido a esta
intoxicación alimentaria. ¿Y cómo se trata? En este caso vemos que la intoxicación puede tratarse generalmente en casa, porque son cosas leves, ¿no? Cuando es algo así, va a tardar entre 3 y 5 días en resolverse y bueno, pasa. Pero si es algo más importante, hay que mantenerse hidratado. Eso es fundamental. Cuando el malestar perdura, cuando sentimos algo más que un dolor de cabeza y una molestia estomacal, mantenernos siempre hidratados. Sobre todo con esas bebidas deportivas que hay, que nos ayudan a mantener, tienen altos, que son altas en electrolitos y que pueden ser útiles justamente para restablecer nuestro, sobre todo el tema intestinal, la flora intestinal. Los jugos de fruta, el agua de coco también ayudan a restablecer los carbohidratos y ayudan con esa fatiga que se genera cuando estamos yendo al baño muy seguido o con vómitos, con algo leve, porque de lo contrario ya tendríamos que estar tratándonos con el profesional. Lo que tenemos que evitar siempre en estos casos es la cafeína, ya que nos va a irritar justamente el tracto intestinal más de lo que ya está. Los tés descafeinados con hierbas relajantes como manzanilla, menta y diente de león son los que nos pueden aliviar que un estómago que ya esté con molestias, ¿no? Uno cuando empieza a sentirse pesado, molesto, que hay algo que no está bien, lo que hace es una infusión de estos yuyitos que hemos nombrado y siempre nos alivian un montón. Así que es para tenerlo en cuenta. También puedo agregar el yantén como algo que es también muy, muy agradable de tomar y que alivia al instante. Los medicamentos de venta libre a veces nos ayudan, pero, por ejemplo, cuando tenemos una diarrea o náuseas, pero el tema es que necesitamos que sea el médico el que nos lo diga y además que lo controle, porque cuando nosotros utilizamos estos medicamentos, tal vez estamos produciendo como un choque. El cuerpo quiere eliminar a través de esos vómitos, de la diarrea, toda esa intoxicación que tiene su forma natural de desprenderse de ella, de luchar contra esta infección, y nosotros lo que hacemos es frenar todo eso. O a veces lo tomamos anticipadamente, apenas al menor malestar, y lo que hacemos es ocultar la gravedad de alguna enfermedad y retrasar justamente la búsqueda de un tratamiento bueno y efectivo para ese problema que estamos teniendo. Entonces es importante que también las personas descansen mucho, que estén relajados, que no estén en actividad, ¿no? El reposo es siempre uno de los remedios naturales por excelencia para reponerse siempre. En los casos graves, las personas pueden necesitar hidratarse con líquidos intravenosos, ¿no? Eso ya requiere muchas veces de una internación, por supuesto. Y en los casos más complicados de intoxicación alimentaria, muchas veces se requiere una hospitalización más prolongada hasta que la persona se recupere, ¿no? No son la mayoría de los casos, pero ocurre. Entonces, ¿qué dieta tendríamos que llevar cuando nos pasa esto? Algo leve, por supuesto, algo que podemos solucionar nosotros, o que incluso vamos a una guardia y en general nos dicen lo que ahora vamos a ver, que es interesante conocerlo, ¿no? ¿Cuál es el tipo de alimentación, de dieta que debo hacer en esos días? Siempre evitar los alimentos sólidos, ¿no? Hasta que hayan ido desapareciendo todos nuestros síntomas, sobre todo vómitos, diarrea, que es lo más molesto y que son también peligrosos cuando se prolongan. Y lentamente después entonces vamos a ir regresando en forma
digamos, escalonada, paso a paso, a ir incorporando alimentos que sean primero fáciles de digerir, blandos, bajos en grasa, y después vamos a ir yendo de a poco a llegar a nuestra alimentación natural. Lo que vamos a ir consumiendo, y esto también lo sé porque me ha pasado como nos ocurre muchas veces, que en la guardia me dijeran que consumiera esto, ¿no? Menos me habían dado, mucho menos que esto. Pero bueno, lo que podemos, uno sabe cómo responde el organismo, entonces ahí es la sabiduría de cada uno, ¿no? El aplicar lo que siente, lo que instintivamente uno sabe que puede hacerle bien. Las galletas saladas, la gelatina, bananas, yo diría que la banana es un poco pesada, lo mismo que, bueno, el arroz sí, la avena, caldo de pollo, papas blandas, verduras cocidas, el pan tostado, la soda, pero sin cafeína, como ser el ginger ale o cerveza de raíz, los jugos de fruta diluidos y, como decíamos, las bebidas deportivas. Y lo que no tenemos que consumir justamente porque nos causan más molestias, porque nos caen pesados, porque son más difíciles y lentos para digerir, son los productos lácteos, especialmente la leche y los quesos de todo tipo, los alimentos grasos, los alimentos que estén muy condimentados, alimentos ricos en azúcar, también todo lo que tenga picante y las frituras. Es decir, esto directamente no podemos ni mirarlo y recién lo iremos incorporando paso a paso cuando estemos realmente recuperados muy bien. Además de esto, también tenemos que evitar, por supuesto, el alcohol, la nicotina y, como decíamos antes, todo lo que contenga cafeína, ya sea en soda, incluso el mate, algunas clases de té que son muy fuertes en cafeína, bebidas energéticas, nada de eso podemos consumir. Entonces, ¿el pronóstico cuál es de este tipo de enfermedad, digamos? Que aunque tener una intoxicación es realmente incómodo, es ingrato, la buena noticia es que la mayoría se recupera en 48 horas. La intoxicación alimentaria puede ser mortal, por supuesto, en casos graves, pero sin embargo se dice que es esto extremadamente raro. Realmente son muy pocos los casos en que ha ocurrido esto. Pero bueno, ¿cómo podemos prevenirlo? Y de esto un poco habíamos hablado en el encuentro anterior. ¿Cómo prevenirlo? Siempre está de más refrescarlo, recordarlo nuevamente. Entonces, vamos a ver cómo prevenimos esto. Como decíamos, la mejor manera siempre es el cuidado en la manipulación de los alimentos, ¿no? Que estén cuidadosamente limpios, lavados, evitar también los lugares, los utensilios que vamos a utilizar, porque tienen que estar muy limpios, extremadamente limpios. Algunos alimentos tienen más probabilidad de causar intoxicación, debido a la forma en que se producen y a la forma en que se preparan. Por ejemplo, las carnes, las aves, los huevos, los mariscos pueden cultivar agentes infecciosos que se mueren cuando se los cocina. Pero si estos alimentos se consumen crudos, sin cocción adecuada, porque a veces no los cocinamos como deberíamos, los sacamos antes de tiempo, ocurre que entonces nos van a causar problemas. O también cuando no lavamos bien las manos, ni se limpian bien las superficies después del contacto, ¿no? Como se dice la contaminación cruzada, cuando tal vez siempre es conveniente tener una tabla de picar para vegetales, otra para las carnes en las casas donde se cocina carne. Entonces, ahí ocurre
riesgo de que pueda uno utilizar la misma tabla y ahí se produce la contaminación. Entonces siempre tener muy bien, como habíamos dicho, ¿se acuerdan? Para los que vieron en el encuentro anterior, lo mismo cuando preparamos los alimentos para guardarlos, ¿no? En la heladera, cómo tienen que estar conservados, bien separados unos de otros, cada uno tener su espacio preferencial, no mezclar todo o dejar las verduras en las bolsitas o en forma desprolija, desordenada, que se toquen todos los alimentos, ¿no? Habíamos visto muy bien cómo hacer la conservación de los alimentos dentro de la heladera o del freezer. Otros alimentos que tampoco deben consumirse porque realmente causan intoxicación son el sushi y otros productos de pescado que se sirven crudos o muy poco cocidos. También los fiambres y las salchichas que no se calientan o se cocinan. La carne molida, que puede contener carne de distintos animales, ¿no? Y ahí puede también haber peligro. La leche que no esté pasteurizada, los quesos y los jugos de fruta y verduras crudas o sin lavar. Muchas veces, ¿no? O hacemos un lavado rápido, poco cuidadoso, y hacemos los jugos y ahí se produce una infección. Y siempre, por supuesto, lavarnos las manos antes de cocinar, de ingerir alimentos, de sentarnos a la mesa. Nos tenemos que asegurar de que los alimentos estén, como decíamos bien, sellados y almacenados adecuadamente para tener la seguridad de que cuando los sacamos están en perfecto estado. Pero nuestras manos y el lugar donde los vamos a trabajar también tiene que estar en esas condiciones, muy limpio todo. Y hay que cocinar cuidadosamente la carne y los huevos. Y todos los utensilios que tengan contacto con los productos crudos se deben desinfectar antes de usarlo para preparar otros alimentos, ¿no? Porque a veces usamos por ahí la misma cuchilla, la agarramos, está casi ni se nota que está sucia por algo que cortamos, no sé, un pescado o algo así, o no sé, algún trozo de carne y cortamos una verdura. Entonces, ahí también resulta peligroso. Siempre nos tenemos que asegurar de lavar las frutas, las verduras antes de consumirlo y las manos, por supuesto, incluso cepillarnos bien, las uñas, todo, como si fuese que vamos a hacer una operación, porque es algo muy importante el momento y el hecho de consumir nuestros alimentos y lo que le damos a nuestra familia. Entonces tenemos que ser cuidadosos, dedicados y amorosos también en todo este trabajo de cocinar para que estén bien nutridos, ¿no? Y la fuente de la que se extrajo es justamente esta que es Healthline, que es línea de salud. Es un lugar donde hay muchísima información, así que está todo extraído de este lugar, que son especialistas justamente en estos temas. Así que pienso que ha sido útil conocer un poco de qué se trata todo este tema de la higiene alimentaria, el cuidado en la manipulación y los tipos de intoxicación que se pueden producir y cómo salir de ellos, conocer un poco el proceso. También para no asustarnos, ¿no? Porque a veces hay gente que no tiene tipo de problema de salud para nada, son sumamente saludables, o a veces son hipocondríacos y cualquier síntoma, por pequeño que sea, es un disparador para generar una preocupación, casi una novela trágica muchas veces. Entonces, para estar tranquilos, lo mejor siempre es conocer de antemano todo este tipo de situaciones.
Y el próximo encuentro lo vamos a tener el jueves 16 de junio, donde vamos a hablar de antioxidantes, que son sumamente necesarios para nuestro organismo. Vamos a ver cómo funcionan, para qué nos sirven y de dónde los extraemos. ¿Qué vamos a consumir para tener antioxidantes en nuestro organismo? Así que les agradezco y les deseo una buena tarde. Gracias.